¿Las rocas metamórficas se forman igual que las sedimentarias? No, Gea. Las rocas metamórficas se forman mediante la transformación conocida como metamorfismo, de una roca preexistente que puede ser ígnea, sedimentaria o metamórfica. El metamorfismo conduce hacia importantes cambios de la roca original, tanto mineralógicos como texturales, derivados de la variación de la presión y la temperatura. Por tanto, la roca metamórfica final dependerá, por una parte, de las condiciones de presión y temperatura, y por otra, del tipo de roca original, lo que implica la existencia de una gran variedad de tipos de rocas metamórficas. En términos generales, las rocas metamórficas pueden dividirse en dos grandes grupos, en función del tipo de proceso que han sufrido, es decir, del tipo de metamorfismo, que puede ser regional o de contacto. Pero, ¿qué es eso del metamorfismo regional? El metamorfismo regional se denomina así porque afecta a grandes sectores de la corteza terrestre. Podemos considerar una roca sedimentaria de grano fino como una lutita, que se encuentra en la superficie de la placa litosférica oceánica y que poco a poco se introduce debajo de la placa continental. Los minerales arcillosos reaccionan frente al progresivo aumento de la presión y la temperatura, destruyéndose a la vez que se generan otros nuevos, más estables frente a las nuevas condiciones. Además, también cambia la textura de la roca, ya que los nuevos minerales que crecen se orientan en planos de aplastamiento, gracias a la presión litostática que ejerce el peso del continente. Esta orientación origina lo que se conoce como esquistosidad, que se manifiesta en la roca como superficies planas de rotura, muy evidentes en rocas similares a las pizarras. Bueno, pero me dijiste que había otro tipo de metamorfismo, ¿no? Sí, Gea. Aunque es mucho menos importante que el regional, el metamorfismo de contacto se produce cuando la placa litosférica comienza a fundirse al alcanzar una gran temperatura y llegar a una determinada profundidad. El magma que se genera asciende a través de la placa continental y se instala en su interior, encajándose entre las rocas que están mucho más frías que el magma. Si suponemos que el magma se encaja en rocas sedimentarias arcillosas como las lutitas, estas reaccionarán ante el aumento de la temperatura, formándose una aureola alrededor del magma donde las lutitas se transforman en corneanas. Habitualmente, en la aureola crecen nuevos minerales como la andalucita o la cordierita, estables dentro del nuevo rango de temperatura. Las rocas metamórficas regionales son muy abundantes y variadas en la zona norte de la Comunidad de Madrid. Nos encontramos cerca de los márgenes del embalse del Altazar, y aquí podemos ver las principales características de las pizarras. ¿Y por qué sabemos que son pizarras? Lo sabemos por su color oscuro y porque la roca se rompe siempre según planos paralelos. Ah, voy a comprobarlo. Pues es cierto, y además he visto trozos de rocas muy parecidas a estas cubriendo los tejados de algunas casas. Sí, estos son los planos de la esquistosidad, que permiten partir la roca en lajas finas siguiendo esta orientación. Además, nos indica la dirección del aplastamiento que sufrieron los sedimentos arcillosos cuando les afectó el metamorfismo. ¿Todas las rocas formadas por metamorfismo regional son pizarras? No, Gea. Hay otras rocas diferentes. Estas del puerto de La Iruela, algo más al norte de Madrid, se llaman esquistos. Son más brillantes que las pizarras, aunque se parten de forma parecida. Son más brillantes porque en estas rocas se pueden observar los granos minerales que las componen, sobre todo las micas, y eso no podíamos verlo en las pizarras, porque estas tienen un tamaño de grano mucho más fino que los esquistos. Esta roca se ha calentado y se ha comprimido más que las pizarras. En los esquistos podemos ver aún mejor los planos de la esquistosidad y estimar así la dirección del aplastamiento. Entonces, ¿todas las rocas metamórficas regionales tienen estos planos también marcados? No en todas. Los gneisses, como estos de Cabanillas de la Sierra, se han formado a partir del metamorfismo regional de otras rocas, concretamente de granitos que no tenían muchas micas originalmente, y por tanto la esquistosidad no es tan nítida. Es verdad, aquí la roca no se parte en lajas. Los gneisses se forman a gran temperatura, creciendo en su interior
feldespatos que son minerales que no son planares, que aunque se orientan, no permiten que se desarrolle unas buenas superficies de rotura como en las pizarras y esquistos. ¿Qué es esto? Parece como si la roca se hubiera doblado. Así es. Se trata de pequeños pliegues que son el resultado de las fuerzas que han afectado a la roca durante el metamorfismo regional. Cerca de las ruinas del castillo de Mirabel, en la provincia de Cáceres, podemos encontrar rocas formadas durante el metamorfismo de contacto, conocidas comúnmente como corneanas. Estas rocas son muy parecidas a las pizarras que vimos antes, ¿no? Sí, como puedes ver, tienen el mismo color y se rompen de la misma manera, pero hay algo que las diferencia y nos da la pista del tipo de roca que es. Rompe una de ellas y lo comprobarás. ¡Hala! Si hay algo aquí que tiene forma de cruz. Este mineral solo se forma en las zonas de metamorfismo de contacto. En este caso, la pizarra original se calentó por su proximidad a un magma muy caliente y entonces crecieron estas vistosas quiastolitas, que nos indica lo que le ha pasado a la roca. Con estos ejemplos hemos visto distintos tipos de rocas metamórficas: pizarras, esquistos y neises, asociados al metamorfismo regional, y corneanas, asociadas al metamorfismo de contacto.